Satoshi maníacos, hoy no vamos a hablar de si Bitcoin sube o baja. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, porque lo que está ocurriendo ahora mismo en el ecosistema cripto no es ruido. Es reconfiguración. Bancos, auditoras y DAOs en choque, el nuevo equilibrio del mercado cripto. Ese no es un título llamativo sin sentido. Es exactamente lo que está pasando. Tenemos al Banco Central Europeo advirtiendo que las stablecoins pueden debilitar el sistema bancario tradicional. Tenemos a Deloitte certificando reservas y validando estructuras cripto. Tenemos a una de las iniciativas más relevantes dentro de Aave abandonando la DAO tras un conflicto interno. Exchanges blindando cientos de millones en retiros sospechosos, mineras reportando ingresos récord. Eso no es coincidencia, eso es choque de poder. Y presten atención Satoshi maníacos, porque al final de este vídeo vas a entender por qué todo esto no es fragmentación, sino redistribución estratégica. Os voy a mostrar qué está cambiando realmente debajo de la superficie y cómo este nuevo equilibrio puede marcar la siguiente fase del mercado. Así que quédate hasta el final, porque cuando conectemos todas las piezas verás algo que la mayoría todavía no está viendo. Satoshi ya lo dejó claro cuando explicó que los gobiernos pueden cerrar estructuras centralizadas, pero no pueden detener redes verdaderamente descentralizadas, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. Y esa frase hoy pesa más que nunca, porque lo que estamos viendo no es la caída del sistema cripto, sino su adaptación estratégica bajo presión institucional. El Banco Central Europeo advierte que las stablecoins podrían debilitar el crédito bancario y afectar la política monetaria. Eso significa que el dinero tokenizado ya compite con el sistema tradicional. Por lo tanto, defensores de la descentralización, cuando un banco central reconoce riesgo estructural no está exagerando, está admitiendo que la adopción ya es significativa. Pero al mismo tiempo Deloitte certifica reservas de una stablecoin respaldada por Anchorage, validando transparencia y solvencia, por lo cual guerreros, tenemos una escena clara. Regulación que presiona y auditoría que legitima caminando en paralelo. Mientras tanto guerreros del bloque, Aave Chain Initiative abandona la DAO tras un conflicto de gobernanza. Esto revela tensión real dentro de la descentralización. La descentralización no elimina el poder, lo redistribuye, y cuando el poder se redistribuye aparecen fricciones, pero Bybit activa un sistema antifraude que bloquea 300 millones en retiros sospechosos. Así que criptonautas, mientras algunos protocolos enfrentan disputas internas, los exchanges endurecen sus muros defensivos, fractura en gobernanza, blindaje en infraestructura. Riot Platforms reporta ingresos récord en minería. Esto es crucial. La minería es el cimiento energético del sistema. Si el cimiento se mantiene rentable, la red respira estabilidad. Entonces Satoshi maníacos, cuando la base sigue firme incluso en fases de lateralización, eso indica fortaleza estructural que muchos pasan por alto. Ahora ampliemos la lente. Porque no basta con enumerar hechos, hay que conectar las capas profundas. Estamos viendo tres movimientos simultáneos. Presión regulatoria, profesionalización institucional y maduración interna del ecosistema. Además Satoshi maníacos, la narrativa de Bitcoin a 11 millones en 2036 por efecto de la inteligencia artificial no es simplemente una cifra llamativa, es una señal de que el debate ya se mueve hacia escenarios de integración macrotecnológica. Ya no se pregunta si Bitcoin sobrevivirá, se pregunta cómo coexistirá con sistemas impulsados por IA, y aquí viene la parte que muchos no están observando. Mientras tanto guerreros del bloque, el BCE alerta porque teme pérdida de control monetario. Pero Deloitte certifica porque ve oportunidad de integración. Las DAOs enfrentan tensiones porque la gobernanza distribuida aún está evolucionando. Los exchanges refuerzan seguridad porque saben que la confianza operativa será decisiva en el siguiente ciclo. Por lo tanto, criptonautas, no estamos viendo contradicción, estamos viendo un sistema ajustándose en múltiples frentes,
Si analizamos ciclos anteriores, las fases más peligrosas no fueron las de regulación activa, sino las de complacencia. Hoy no hay complacencia. Hay vigilancia, auditoría, defensa y debate interno. Por lo cual Satoshi maníacos, esa combinación suele preceder a consolidaciones fuertes, no a colapsos inmediatos. Imagina el tablero completo. Bancos centrales tratando de preservar influencia, firmas auditoras construyendo puentes con blockchain, protocolos DeFi ajustando su gobernanza, exchanges reforzando seguridad, mineras consolidando ingresos, narrativas futuras integrando IA. Así que criptonautas, esto no parece un ecosistema debilitado, parece uno que está atravesando su fase de madurez técnica, pero no todo es estabilidad. Las fricciones internas como la salida de Aave-chan Initiative muestran que la descentralización aún está experimentando su propio aprendizaje institucional, y eso es saludable, porque los sistemas cerrados esconden tensiones, los sistemas abiertos las exponen y las resuelven públicamente. Mientras tanto, guerreros del bloque, esa transparencia estructural es parte de la evolución, o interpretamos estas señales como fragmentación que debilita el ecosistema, o las vemos como ajustes necesarios antes de una nueva fase de expansión. Entonces, Satoshi maníacos, la clave está en observar la infraestructura y no solo el precio. Si minería, seguridad y auditoría siguen fortaleciéndose bajo presión regulatoria, el ecosistema no se está encogiendo, se está recalibrando. Aquí entra la mentalidad estratégica. Además, Satoshi maníacos, el mercado rara vez anuncia sus transiciones con fuegos artificiales, las anuncia con movimientos silenciosos que solo quienes conectan las piezas pueden interpretar, XD. Y sí, a veces parece aburrido cuando el gráfico no explota, pero las verdaderas transformaciones ocurren cuando nadie está mirando. Satoshi también advirtió algo que hoy cobra más sentido que nunca: si no entiendes cómo funciona este sistema, nadie puede convencerte. Porque la convicción en Bitcoin no nace del precio, nace de comprender su arquitectura. Esa frase resume la fase actual. Convicción no es ignorar riesgos, es comprender en qué punto estructural nos encontramos. Por lo tanto, Satoshi maníacos. La regla de riesgo es clara. No operes titulares aislados, analiza la coordinación entre regulación, infraestructura y narrativa futura. Si esas tres capas avanzan simultáneamente, el mercado no está debilitándose, está redistribuyendo poder. Así que criptonautas, no estamos en explosión ni en colapso, estamos en transición silenciosa. Y las transiciones silenciosas son las que preparan los movimientos que después todos llaman inevitables. Mientras tanto, guerreros del bloque, mantente atento al flujo institucional, a la fortaleza minera y a la evolución regulatoria. Porque cuando esas piezas encajan, el mercado deja de susurrar y empieza a moverse. Y ahora, Satoshi maníacos, la pregunta no es si el mercado está en caos. La pregunta es si tú estás viendo cómo se está redistribuyendo el poder delante de tus ojos. Porque mientras bancos presionan, auditoras validan y las DAOs se reajustan, el verdadero movimiento ocurre en silencio. Y esas fases silenciosas son las que preparan los cambios que luego todos llaman inevitables. Si este análisis te ayudó a ver lo que otros no están conectando, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana para no perderte los próximos movimientos estratégicos, deja tu like para que este contenido llegue a más guerreros del bloque, y compártelo con ese amigo que todavía cree que todo esto es solo especulación. Porque aquí no analizamos ruido, analizamos estructura. Y recuerda, la criptoesfera no duerme, solo se reorganiza. Nos vemos en el próximo movimiento, Satoshi maníacos XD.